Hoy vamos a meternos de lleno en lo que se coció en la conferencia XOps 2025, un evento donde se ha debatido y mucho sobre el futuro de las operaciones tecnológicas. Vamos a ver las claves. Y todo arranca con una pregunta que, la verdad, resuena bastante en el sector. Se suponía que todo iba a ser más fácil, más sencillo, pero la realidad es que cada día parece todo más complicado. ¿Qué ha pasado por el camino? Y fijaos en esta imagen sacada de las propias notas de la conferencia. Es que lo clava. Silos, complejidad, frustración. La promesa de DevOps era unir mundos, pero a veces ha creado justo lo contrario. Está claro que la historia no ha terminado. Y esto nos mete de cabeza en el primer gran debate. ¿Ha fracasado DevOps? A ver, no es tan simple. Digamos que la industria está buscando una evolución para solucionar los problemas que la primera ola no consiguió atajar. Y aquí viene la clave de todo, la idea que más se repitió. La verdadera madurez de un sistema no es que pueda hacerse más y más grande, sino que evite por el camino crear nuevas barreras entre la gente. Se busca colaboración de verdad, no solo automatizar por automatizar. Vale, entonces, si DevOps se queda corto, ¿qué viene ahora? Pues la respuesta que suena con más fuerza en todas partes es la ingeniería de plataformas, lo que se conoce como Platform Engineering. Para que nos entendamos, se trata de crear una especie de plataforma interna que dé a los desarrolladores lo que necesitan, cuando lo necesitan, sin fricciones. El equipo de plataforma pasa a ser un proveedor de servicios y los desarrolladores sus clientes. Vamos, un cambio de mentalidad total. Y para explicar esto, se usó una metáfora buenísima, la de la máquina expendedora. La idea es que un desarrollador no tenga que pedir permiso, abrir un ticket y esperar. No, que pueda ir a un portal, elegir lo que necesita, una base de datos, un entorno de pruebas, y ¡zas! La plataforma se lo da al momento, ya configurado y cumpliendo todas las normas. ¿Y en el día a día esto cómo funciona? Pues es increíblemente sencillo. Primero, se pide lo que se necesita, sin papeleos. Segundo, la plataforma lo monta todo sola. Y tercero, se despliega el código sabiendo que todo es seguro y cumple las normativas. Cero fricción. Ese es el objetivo. Cambiamos de tercio. Vamos a un tema que es absolutamente crítico, la seguridad. Y aquí se plantea una perspectiva muy interesante, que le da una vuelta a cómo solemos pensar en los fallos de seguridad. La cuestión es que la intención y el resultado no siempre van de la mano. Una herramienta que se crea para ser útil en un contexto equivocado o en malas manos puede ser un peligro. La línea que separa una funcionalidad de una vulnerabilidad a menudo es súper difusa. Mirad este ejemplo, que es clarísimo. Apache Airflow viene con una clave secreta por defecto. Es una feature, está ahí para que funcione de primeras. Pero claro, si nadie la cambia, se convierte en un agujero de seguridad tremendo, una vulnerabilidad que permite a un atacante tomar el control. Y otro más, para que quede bien claro. Poder cambiar variables de entorno en la nube es una funcionalidad muy potente para los desarrolladores. Pero esa misma capacidad puede usarla un atacante para meter una puerta trasera y quedarse dentro del sistema para siempre. De nuevo, una feature que se convierte en un arma. ¿Y entonces cómo se gestiona todo esto? Se propuso una metáfora que me pareció genial, el modelo Ocean's 11. La idea es que cada equipo de seguridad es como un especialista de la banda de la peli. Cada uno a lo suyo, con autonomía, pero todos perfectamente sincronizados para conseguir el objetivo común, proteger el sistema. Venga, y ahora vamos a mirar un poco más allá, al futuro. Una de las charlas más provocadoras se centró en algo llamado unikernels. Y la pregunta de fondo es, si todo funciona en la nube, ¿por qué seguimos usando sistemas operativos que se diseñaron para otra época? Es que la diferencia, cuando la ves así, es brutal. A la izquierda, un sistema operativo de los de siempre, pesado, lleno de cosas que no se usan para una simple aplicación en la nube. Y a la derecha, el unikernel, minimalista, hecho a medida solo para una cosa. Es más seguro por diseño porque solo tiene lo estrictamente necesario, ni un byte de más. La idea de fondo es bastante radical, pensadlo. Un servidor sin un kernel como los de ahora, sin usuarios a los que atacar, sin una consola de comandos que se pueda explotar, la superficie de ataque se reduce a la mínima expresión. Y ojo, que esto no es ciencia ficción, es tecnología que ya está ahí. Y claro, hablando de futuro, era imposible no acabar hablando de inteligencia artificial. El último gran bloque de la conferencia fue precisamente cómo la IA va a transformar las operaciones, lo que se llama IOPS. Básicamente, el IOPS va de usar la IA para que nos ayude a manejar el lío monumental que son los sistemas de hoy en día. En vez de tener a gente mirando miles de alertas, la idea es que un sistema inteligente detecte los problemas, prediga fallos e incluso los arregle solo. Pero ojo, que meter IA en todo esto no es tan fácil como parece. Esta diapositiva de una charla apuntaba a un error muy común.
Estamos usando los modelos de lenguaje gigantes, los LLMs, como si fueran una API cualquiera. Y ese enfoque es lento, carísimo y muy poco eficiente. Y aquí llegamos al quid de la cuestión, el dinero. Siempre se habla de lo que cuesta entrenar un modelo, que es un coste de tiempo enorme. Sí, pero la punta del iceberg es el coste de usarlo día a día, lo que se llama inferencia. Ahí es donde se va el dinero de verdad, y ahí es donde hay que optimizar. Bueno, hemos tocado un montón de temas, desde los líos con DevOps hasta un futuro con sistemas que casi piensan solos. Vamos a ponerlo todo en orden para cerrar. Y esta tabla, la verdad, es un resumen perfecto de todo este viaje. El pasado fue DevOps, luchando contra los silos. El presente es la ingeniería de plataformas para quitarle dolores de cabeza a los desarrolladores, y el futuro pues apunta a IOPS y unikernels para gestionar una escala y una seguridad que ahora mismo nos parecen imposibles. Y para que se entienda la magnitud de lo que hablamos, quedaos con este dato, que es una pasada. Solo con pensar de otra manera cómo se sirven los modelos de IA, se podría reducir el uso de GPUs en un 85%. Pensad en lo que eso significa en dinero. El potencial de ahorro es sencillamente gigantesco. Y todo esto nos deja con una reflexión para terminar. Este viaje de DevOps a IOPS va de pasar de la simple automatización a la autonomía de verdad. La pregunta que queda en el aire es ¿cuál es ese primer proceso que en cualquier equipo se podría hacer totalmente autónomo desde ya? Gracias por acompañarnos.